Entonces, lo que estábamos diciendo, amados hermanos, es necesario andar con Dios y estar con Dios, pero no olvidarnos de Dios. Para esto nosotros tenemos que tener un nacimiento nuevo. No es suficiente entonces como Judas, que él vio los milagros del Maestro, que él oyó la voz de Dios, que él caminó con Dios, pero no fue suficiente para que Judas viera el reino de Dios. Y es que el Señor Jesucristo hizo un énfasis que nos es necesario, dice la palabra, nacer de nuevo para verlo. O sea, para ver el reino de Dios, no solamente tenemos que oír la voz de Dios, conocer la voz de Dios, ver los milagros, sino que dice la Escritura que necesitamos nacer de nuevo. Que necesitamos nacer de nuevo. Juan 3, del 3 al 7. Este es un nacimiento espiritual, hermanos, que solamente lo va a lograr a través del Espíritu Santo, renovando todo nuestro ser y haciéndonos, conforme la Escritura dice, una nueva criatura. Segunda de Corintios 5, versículo 17. Entonces, es necesario andar con Dios y estar con Dios, pero sin olvidarse de Dios. Para esto hay que dejar al Espíritu Santo obrar para que podamos nacer de nuevo y perseverar en este maravilloso camino de salvación. Pero acordémonos que esto no es en nuestras fuerzas, sino por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, obedeciendo su guía y la voz de Dios, que es su santa palabra. De modo que nuestra prioridad debe ser obedecer. ¿Cuál debe ser nuestra prioridad? Obedecer. Obedecer. Ante los inminentes inconvenientes que sufre el Ecuador, este breve mensaje que estamos analizando, donde hemos analizado hombres que caminaron en integridad con Dios, y también hemos visto hombres que conocieron de Dios, que oyeron de Dios, pero en algún momento dado ellos decidieron darle la espalda a Dios. Ya hemos visto el ejemplo de Sansón, de Saúl, de Salomón, de Balaam, de Judas Iscariote, gente que fue ungida por Dios, que fue separada por Dios, que oían la voz de Dios, que vieron cosas de Dios, pero en un momento dado cada uno de ellos decidió desobedecer a Dios. Y cuando eso pasó, primeramente cayó sobre ellos una muerte espiritual y luego su fin fue un fin trágico. Proverbios 29:2, para hacer una reflexión de por qué esta palabra puede también servirnos a nosotros como pueblo de Dios dentro de este país llamado Ecuador. Vamos a tener claro lo siguiente. ¿Cuál es el principio? Ser obediente. De lo que hemos aprendido. Ser obediente. El principio es obediencia. Si somos desobedientes, sea a nivel personal o sea a nivel nacional, el fin va a ser muerte. ¿Cuál es el fin? Muerte. Porque el primer paso luego de la desobediencia va a ser que Dios se separa de la persona o de la nación. Cuando una persona desobedece a Dios, el primer efecto que va a haber es que Dios se aparta de su vida. Cuando una nación desobedece a Dios y pone a un lado sus mandatos, sus preceptos, su moral, la moral de Dios, entonces el primer efecto que va a haber sobre una nación lejos de Dios va a ser que Dios va a estar lejos. Y luego el fin, ¿cuál va a ser? Muerte. Proverbios 29:2 dice: cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo
gime. Meditemos en Romanos 12:21. ¿Cómo nosotros, ante la opresión del enemigo, ante las inminentes injusticias que vemos todos los días en nuestro país, vemos cómo cientos y miles de personas se han levantado en una marcha, en un paro nacional, pretendiendo de esa manera lograr cambios fundamentales y drásticos sobre esta nación? Pero lo que están obrando no es obrar en bien, están obrando en mal, aunque ellos piensen de que tienen el derecho a la resistencia y a la opresión, tienen derecho a quejarse, y está bien quejarse. Lo que está mal es la forma en cómo lo hacen. Dice la palabra de Dios en Romanos 12:21: no seas vencido por el mal, sino vence con el bien. ¿Con qué vamos a vencer? El bien. Con el bien. ¿Qué vamos a vencer? Con amor. El mal. ¿Cómo vencemos el mal? Con el bien. Con el bien. ¿Cuál es la promesa que nos ha dado Dios a nosotros, sus hijos? Romanos 12:19. Vamos 2 versículos arriba. Dice: amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, ¿qué dice el Señor? Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Amén, gloria a Dios. Esa es la promesa. Mía es la venganza, mía es la venganza, no es de ustedes. Mía, yo pagaré. Deuteronomio 32, verso 35 dice: mía es la venganza y la retribución. A su tiempo el pie de ellos resbalará. A su tiempo, ¿qué dice que va a pasar? Su pie resbalará. Resbalará. Amén. El enemigo, el que oprime al pueblo de Dios, dice la palabra del Señor, que a su tiempo el pie de ellos resbalará, porque el día de su calamidad, que dice, está cerca. Dice la palabra de Dios que el día de su calamidad está cerca. Ya se apresura los que le está preparado. Y si no lo entendió, se lo vuelvo a leer. Mía, dice el Señor, es la venganza y la retribución. Mía. A su tiempo el pie de ellos resbalará, porque el día de su calamidad está cerca. Ya se apresura lo que les está preparado. Ya Dios tiene algo preparado para aquellos que se han dedicado en hacer lo malo, en oprimir al pueblo de Dios, en oprimir a la gente pobre, en oprimir a la gente con necesidad, en oprimir a un grupo de personas que está deseando justicia. A su tiempo, dice el Señor, Él pagará. Él, ya dice la palabra, tiene algo preparado para aquellos que han caminado dando la espalda a Dios. Proverbios 20:22 dice: no digas, yo pagaré mal por mal. No digas, dice el Señor, eso. Espera en el Señor y Él te salvará. Entonces, el Señor está pidiendo que nosotros saquemos de nuestro corazón toda esa estrategia humana de ira, de cólera, de pleito, porque dice: yo pagaré ese mal, el que ustedes están sintiendo, el que el pueblo de Ecuador está sintiendo, yo pagaré ese mal, dice el Señor. Pero dice también: espera en el Señor, espera en el Señor, y Él te salvará. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Él es el que salva a su pueblo, Él es el que salva a la iglesia, Él es el que salva naciones. El gran dilema ecuatoriano, y yo diría del mundo entero, hoy por hoy
toca siempre escoger al menos malo. Aguantar quizás la arrogancia, el ego del poder, de un ser humano que muy aparte, estamos hablando de nuestro gobernante, muy brillante, un estratega formidablemente brillante políticamente hablando, y con un verbo y con un sarcasmo que en lo personal yo jamás lo he visto en la historia ecuatoriana. Me deja a mí mucho que desear como persona. Una persona que quizás no dedica el tiempo a su familia, que es inflexible ante sus ideologías y que le hemos dado derecho legal para representar al país entero, porque él ganó democráticamente. Y que hoy a muchos ya le parece momento propicio de que se retire. Ya no nos parece justo de que él esté aquí. Pero ¿sabe qué? Siempre los culpables fuimos nosotros. Ante la escasez de lo mismo, escogimos una persona que no era conocido, que aparentemente no estaba viciado de mañas antiguas y que traía una idea nueva. Nos vendió un proyecto político y le creímos. Ahora solo nos toca avanzar, cerrar los ojos y no mirar a Egipto. Somos víctimas de nuestras propias decisiones y Ecuador vive así. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque dejó a Dios de lado. Vivimos una sociedad pluricultural donde la homosexualidad ya es un derecho y estamos en riesgo que el día de mañana ya sea obligatorio. Una sociedad sin principios morales basados en Dios. Dejamos a Dios afuera de los colegios, afuera de las escuelas, afuera de las universidades, afuera de los hogares, es más, afuera de la iglesia. Hoy la sociedad busca un Cristo light que le permita vivir como un mundano y con una ciudadanía en el reino. ¿Qué se podía esperar entonces de nuestros gobernantes? ¿Qué puede esperar un país que dejó a Dios de lado? ¿Qué clase de gobernantes esperábamos tener cuando todo el Ecuador entero, la gran mayoría, dice que somos apenas los grupos cristianos un 8% y el 92% católico? Me pregunto, ante la mayoría católica y un 8% cristiano, de los cuales la mitad probablemente está consagrada a Dios, ¿qué esperaba recibir y escoger? ¿El menos malo? Tenemos lo que merecemos como sociedad. Y ante eso, ¿sabe qué, mis hermanos? Solo nos toca avanzar, orar y creerle a Dios de que a los que le amamos a Él, todas las cosas nos llevan a bien. Amén. Dejemos en manos de Dios, como dice la Escritura, a Egipto. Y nuestro Padre eterno, Él se encargará de librarnos, tal como lo hizo con el pueblo de Israel. Solo debemos esperar confiadamente en que la ira de Dios y su justicia caerá sobre los impíos. Y prepararnos, ese debe ser nuestra meta, como nunca antes, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que debemos hacer. Lo demás caerá, y no por mano humana, no por un grupo indígena, no por partidos políticos, caerá por la mano divina de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos le pueden dar gloria a Dios? Amén. A Dios sea toda la gloria. Oímos términos como revolución ciudadana, oímos términos como una sociedad del buen vivir, oímos términos como somos más, muchos más, oímos términos como quien dice repartición de riquezas. Estas no son más que premisas que hemos escuchado del actual gobierno ecuatoriano.
yo reflexiono, ¿de qué sirve todas estas filosofías humanistas cuando los principios eternos han sido vulnerados? Cuando la homosexualidad está de moda y como nunca antes tiene derecho y espacios políticos, se han convertido en el portavoz del pueblo y representan ellos supuestamente a muchos. Una política humana llamada socialista del siglo XXI, que en su laicismo ha impedido que entremos nosotros, la iglesia del Señor, a los colegios a predicar y a evangelizar. Muchas de estas instituciones que nos dan acceso son sancionadas cuando abren las puertas para que nosotros los pastores demos charlas basadas en la palabra de Dios. Y tenemos que disfrazarnos con la etiqueta de charlas motivacionales para que nos dejen ingresar. Cuando al ingresar a las cárceles a evangelizar cada día se nos hace más difíciles y en muchos casos se nos cierran las puertas. Cuando en los hospitales en muchos casos nos niegan el ingresar con el mensaje de salvación a los enfermos. Cuando en las calles públicas nos exigen callar y nos bajan el volumen de nuestras prédicas. Cuando en nuestros hogares los vecinos no cristianos se quejan de nuestras reuniones de alabanza y prefieren que el reggaetón, la cumbia, la bachata antes de nuestras oraciones. Luego de esto nos preguntamos, hermanos, ¿por qué ante todo lo que estamos meditando hay tanto niño fumando, tanto niño drogadicto, tanto joven pandillero, tanto joven malviviente, tanto divorcio, tantos conflictos, tanta delincuencia, tanto asesinato y sicariato? ¿Acaso, hermanos, perdimos la brújula y no nos damos cuenta que la sociedad ecuatoriana ha decidido vivir sin Dios y que tenemos lo que merecemos: desigualdad, injusticia, inestabilidad, entre otras? Y la única forma de vivir en paz es que la sociedad entera comprenda que vivir lejos de Dios no es vivir, sino es simplemente sobrevivir. Segunda de Crónicas 7:14 dice una promesa: si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Alabado sea el Señor. Ecuador sin Cristo será siempre una sociedad condenada a vivir en la esclavitud del pecado. Pero hay una promesa para la iglesia del Señor. Romanos 8:28 dice: y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Amén. Aleluya. Así que, mis hermanos, pongamos nuestra mirada en Cristo. Cerremos nuestros ojos y nuestros oídos al mundo. Dejemos que ellos se debatan, hagan paros, hagan bullas, ellos mismos sean artífices de su propia destrucción. Hoy, como nunca antes, debemos preocuparnos cada uno de nosotros, la iglesia de Dios, en nuestra propia salvación. ¿Qué dice el Señor en Filipenses 3:20 y 21? Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Amén. Nosotros no somos de este mundo.
Nuestra ciudadanía no es ecuatoriana, nuestra ciudadanía está en el reino de Dios y debemos poner nuestra mirada allá en el reino celestial. Como nunca antes, nuestra mirada debe ser en el reino. Debemos preocuparnos, no afanarnos en las cosas de este siglo. Yo estoy convencido que Leviatán, que todos los espíritus de maldad están colocando estos distractores para que la gente deje de poner su mirada en el Señor y comience a poner su mirada en el plano humano, comience a poner su mirada en el plano político, en el plano económico, porque está a través de esta estrategia el enemigo distrayendo la mirada de los propios creyentes y ya no ponen la mirada en el Señor. Estamos siendo persuadidos para que nuestra mirada baje. Estamos siendo persuadidos para que nuestro corazón sea envenenado, nuestros pensamientos sean envenenados, cuando debemos vivir en consagración para Dios, porque el tiempo de la venida de Cristo se acorta. Cristo viene. Cristo viene y dice el Señor que Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Estos distractores están solamente tratando de aquellos como nosotros que estamos buscando cada día ser hallados dignos de escapar de las cosas que sabemos que van a venir. Estos distractores lo único que hacen es ensuciar nuestra ropa espiritual. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Amén, gloria a Dios. Lo que está haciendo este enemigo del alma es distraer nuestra mente, es manchar nuestro corazón y nuestras vestiduras para que nuestra mirada descienda, cuando nuestra mirada debe ser puesta en las cosas de los cielos. Alabado sea el Señor. Prosigamos al blanco, hermanos. ¿Cuál es el blanco? Cristo. Al supremo llamamiento en Cristo Jesús, cerrando nuestros ojos, no para dormir, sino para no ver las cosas de este mundo, cerrando nuestros oídos, no a la palabra de Dios, sino a las cosas que en el mundo escuchamos. Solamente debemos preocuparnos, hermanos, como nunca antes, a buscar el reino de Dios y su justicia, porque dice la palabra de Dios que todo lo demás va a venir por añadidura. Todo lo demás. Dejemos que el mundo camine conforme sus pasiones. Hoy nuestro desafío como iglesia, y luego de haber aprendido este mensaje de salvación, el cual nos está retando, nos está desafiando a que no solamente caminemos con Dios, a que no solamente oigamos de Dios, sino que vivamos en obediencia. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y una de las cosas del temor a Jehová es la obediencia. Dice la palabra de Dios: yo no quiero sacrificio, yo no quiero holocausto, lo que quiero es obediencia. Y estos distractores lo único que están haciendo es envenenando nuestro corazón, es bajar nuestra mirada a las cosas de este mundo, creyendo que en el mundo hay más poder de lo que el Señor ha dicho sobre nuestra vida. Él dice: mía es la venganza. Descansemos entonces en Él, descansemos en el Señor. Él se encargará del impío. Amén. Él se encargará de un gobierno malo. Él se encargará de cualquier persona que vaya y atente contra los principios inviolables de Dios. ¿De qué sirve todo lo que supuestamente tenemos cuando uno de los síntomas más graves que tiene esta sociedad entera es haberle dado la espalda a Dios? ¿Cómo sabemos que esta sociedad le ha dado espaldas a Dios? Simplemente podemos ver los índices de violencia, los índices de muerte, de sicariato, de desempleo, padres contra hijos, hijos contra padres. ¿Cómo podemos saber que esta sociedad está mal? Y no está mal por un gobierno, no está mal por una política, está mal porque le dio la espalda a Dios. Está mal porque esta sociedad comenzó a legalizar el pecado. Comenzó, como dice la Escritura, a llamar las cosas malas buenas y a las buenas malos. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Por esa razón esta sociedad está como está. No es el gobierno, no es la política, es el corazón del hombre que en estos tiempos está totalmente empobrecido. ¿Por qué es pobre? No es porque no tenga dinero, sino porque no tiene a Dios en su corazón. Amén, gloria a Dios. Por esa razón
esta sociedad está como está. Pero hay una promesa que el Señor dice: yo anhelo que todos se arrepientan. Yo anhelo de que todos procedan al arrepentimiento. Yo quisiera que mi pueblo se humillare. Él desea, es el deseo de Dios, que cada uno de nosotros caigamos de rodillas y dijemos: Señor, perdónanos. Hay naciones, pocas, que sus gobernantes han dicho: este país es para el Señor. Hay poca gente que ha dicho: este país lo consagramos a Dios. Y esa debería ser la mejor decisión que cualquier gobernante que toma poder debería hacer. Nosotros tenemos la potestad de declarar no una nación, pero por lo menos nuestra casa para el Señor. Amén, gloria a Dios. Nosotros tenemos potestad sobre nuestra propia familia. Plantémonos entonces en nuestra casa y declaremos que nuestra casa servirá a Jehová. Gloria. Mi casa y yo serviremos a Dios. Consagrémonos al Señor como nunca antes. Busquemos el reino de Dios y su justicia. Todas las demás cosas vendrán por añadidura. No importa si en el gobierno cae, la bolsa china se hace pedazos. No importa si en el mundo existe